Precisamente nosotros acá en la municipalidad de la madrugada, pues también estábamos preocupados por el sismo que sucedió a nivel nacional y la municipalidad en sí, pues estamos monitoreando en las diferentes comunidades de acá de Santa Cruz del Quiché. Tenemos comunicación con autoridades locales y nos han manifestado que gracias a Dios aquí no hay daños materiales ni humanos en Santa Cruz del Quiché, y continuamos nosotros en este momento a través del personal que tenemos acá en la municipalidad de continuar con el monitoreo para verificar si hay algún daño todavía en alguna comunidad de Santa Cruz, pero de acuerdo al reporte hasta el momento no existe ningún tipo de daño en Santa Cruz. Licenciado, ¿las cámaras de seguridad lograron captar el momento de este sismo? Sí, en realidad eso estábamos viendo acá, pues sí, el movimiento dentro de la municipalidad, se ve algunas lámparas cuando se dio el sismo, aproximadamente a las 5:23 minutos, entonces acá seguramente el personal que estaba de turno pues se manifiestan también, seguramente que gracias a Dios que tampoco no hay ningún daño material, pero sí causa temor, miedo, ¿verdad? El momento en que se dio esto, porque en realidad fue a tempranas horas y que gracias a Dios en la municipalidad pues no tenemos ningún tipo de daño. De igual manera en las comunidades, aún así nosotros esperamos seguir con el monitoreo para ver si hay algún tipo de daño, porque también tenemos que reconocer que de acuerdo a los datos que nosotros tenemos acá en el casco urbano de Santa Cruz del Quiché, pues hay más del 60% de viviendas que son de adobe, ¿verdad? Entonces eso también nosotros para eso pues como autoridad del municipio también seguimos monitoreando y esperamos siempre que no haya ningún tipo de daño que no se haya reportado hasta el momento, ¿verdad? Muchas gracias.